días, bienvenidos nuevamente al seminario virtual Miradas sobre la creación en medios digitales, Internet, pantallas y auriculares. Hoy estamos en nuestra tercera y última sesión, experimentaciones desde el video, ¿qué pasa con el lenguaje audiovisual hoy? Este seminario es un seminario que lo hemos planteado desde los museos del Banco de la República y se ha preguntado dónde están los artistas y las artistas que crean en medios digitales, donde el medio se convierte también en parte de ese concepto. Queremos indagar sobre la imagen en movimiento. El miércoles indagamos un poco sobre la web, ayer estuvimos indagando sobre lo sonoro y hoy nos iremos con el video. El momento que vivimos ha hecho que se virtualicen muchas cosas, pero que no se piense realmente en las materialidades de este universo digital. Queremos ver si es posible abrir realmente ventanas a este universo. Para eso, el día de hoy tenemos tres invitados muy especiales que se preguntan desde el ámbito artístico cómo se ha transformado la experimentación con la imagen digital en movimiento, generando nuevas realidades o nuevas poéticas. El video para estos artistas se ha convertido en máquina de imágenes, archivo de la cultura popular o diario y bitácora que trasciende disciplinas, formatos y modos de hacer. Hoy nos acompaña Carlos Bonil. Carlos Bonil es artista plástico, músico, ruidista, con pregrado en maestría en artes plásticas y visuales de la Universidad Nacional de Colombia. Elabora sus propios instrumentos y objetos sonoros usando conocimientos de electrónica básica, circuit bending y máquinas acústicas primarias. Los últimos 5 años, Carlos ha experimentado con el video, no solo como un dispositivo narrativo, sino también como técnica de programación sonora. El día de hoy también nos acompaña Sofía Reyes Guevara. Sofía es artista visual y en sus procesos de creación aborda la cultura visual y popular como herramienta para construir nuevas narrativas a partir de imágenes de Internet, generando un universo ambiguo entre lo público y lo privado. Su obra tiene un carácter autobiográfico e intuitivo y construye relatos emocionales a partir de deseos, ideas, alucinaciones, vacíos, imágenes televisivas y, por supuesto, Internet. Por último, tenemos a Viviana Rojas. Viviana Rojas es artista visual y en sus procesos de creación pone en valor la interacción entre el ensayo audiovisual, la animación y la música. Sus temas e intereses investigativos han sido la representación de la violencia, el desplazamiento, la autobiografía, el relato oral y el archivo. Es directora y realizadora de proyectos como Postales en Movimiento, por el cual fue ganadora del Premio Distrital de Videoarte en el 2014. Anzoátegui, en el 2008, ganador del estímulo para la producción de cortometrajes, y actualmente es docente de varias asignaturas de video como taller audiovisual en la Universidad de los Andes, estructuras no lineales, video básico y ensayo audiovisual en la Pontificia Universidad Javeriana. Los panelistas el día de hoy van a tener aproximadamente 15 minutos para que conversen sobre cómo se está dando su proceso de creación actualmente en la coyuntura actual en la que vivimos y puedan presentarnos un poco de su obra, puedan compartirnos y aprovechar esta ventana para exponerle a las personas que nos acompañan el día de hoy. Van a tener más o menos 15 minutos, luego continuaremos con algunas preguntas y pasaremos también a las preguntas del público. La idea es que el público pueda hacer las preguntas a través del chat, pueden escribir a Diana Salas, las personas que están en Webex, o las personas que están a través del Facebook del Banco de la República, las pueden escribir en los comentarios. Entonces, sin más, vamos a darle la palabra a Carlos Bonil. Buenas tardes a todos, muy contento por la invitación. Básicamente lo que yo hice fue preparar un video con audio y como una pequeña presentación de lo que estoy desarrollando en este momento con, como Inti lo mencionó, con dispositivos, digamos, analógicos hechos pues, por mí mismo.
utilizando conceptos de electrónica básica y pues circuit bending, que es una práctica, digamos, que en los últimos años se ha convertido pues cada vez más común y se trata de la modificación de elementos, aparatos que ya han sido producidos, como grabadoras, parlantes, eh, qué sé yo, amplificadores, eh, transformándolos en dispositivos sonoros. Entonces, digamos que pues, para dar como inicio a la charla voy a comenzar con el video. El siguiente video compila algunos registros de instalaciones con video y video objetos desarrollados en los últimos años. Intercala imágenes de objetos análogos que indagan sobre la luz y el movimiento. Una cámara oscura de cartón con forma de televisor muestra la imagen de lo que está al frente. Un salón de concentración. Salón para personas. Estaría haciendo si no hiciera arte. Accidentales. Es incapaz de continuar planes por detener accidentales sobre sus es incapaz de continuar planes accidentales para que es incapaz de por detener un control lo que caracteriza la lo que caracteriza la palabra esta es una fotocelda. Esta es una instalación hecha con fotocelda. La luz del video se transforma en electricidad y finalmente en sonido. Sonido que sale de aparatos caseros modificados en el interior de la luz. El bit depende de la animación y el tono de la intensidad de la luz. La boca trata de hablar e incluso de pensar. Así funcionan muchas de las instalaciones que he realizado recientemente. Un satélite que recibe la señal hace bit según la imagen que tenga debajo. Una instalación en vivo, un paisaje para recorrer. Objetos encontrados en la calle sirviendo como cajas acústicas para parlantes modificados. Un video que es una partitura. Las fotoceldas reciben la luz del video y la convierten en sonido. Una animación hecha con un programa que ya es obsoleto.
una falsa animación en una canasta de plástico. Podemos ver una proyección. Esto se hizo para Voltaje en 2013 y son diferentes proyectores hechos con lupas y con luces pues, de casa. Una imagen que recuerda una prueba de color. Un cangrejo que recibe el bit lumínico y lo vuelve un sonido. Una imagen que recuerda una prueba de color. Un cangrejo que recibe el bit. Exemono. En cada lugar el exemono se ve diferente. Cada vez que se desmonta, cambia. Video de baja resolución. Entre los videos proyectados en la videoinstalación se pueden ver la construcción del mono, la manera en que adquiere huesos, órganos, carne, piel y pelo artificial, hechos con objetos plásticos de la industria química y el pobre niño. El mono en construcción para su viaje. El mono. El humano. El androide. El ensamblaje. Creación de la nave. Pruebas. Pruebas de sonido. Pruebas de estructura. La creación de objetos. La creación de máquinas. La programación analógica. La caja de música. La tautología. Imágenes que por momentos parecen de archivo. Un efecto de plastilina. La imagen de un astro. Animación analógica. Un viaje mental. El efecto de velado. Un alejamiento, un acercamiento. Un archivo de imágenes.
libros de ciencia y enciclopedias para niños. Imágenes que pasan por acción del dedo. Imágenes sin gravedad, que tienen que ver con el lanzamiento del mono al espacio, con el espacio, con el mono, con el humano, sus componentes, su atmósfera, sus capacidades e incapacidades, una vista vuelo de pájaro, un aterrizaje o un despegue, la finitud, su inventiva, sus modos, con el robot, con la máquina, con la nave, su voluntad, su animalidad, sus logros, fracasos. Un escape, una vista a vuelo de pájaro, un aterrizaje o tal vez un despegue. Parte de la instalación, suelo turboso en el parqueadero del Banco de la República. Otro proyecto, esta vez musical. Videoclip de la acumulación. Soportar. Y otra cosa podría ayudar. Algo de que se acaba el tiempo. Repeler, poseer. Y otra cosa podría igual ser. Hay mucho y no todo. Un proyecto de ruido sobre la animación.
esos encuentros entre el ruido y la música, la idea de crear un proyecto solitario, la producción del sonido es bastante precaria, pero es estas secuencias, estas oscilaciones, la manera en que estoy entendiendo el video como un dispositivo solo visual, sino también sonoro y ritmo. El postfotismo es lo que queda. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Vamos a ir pasando por cada uno de los panelistas y luego al final conversamos un poquito. Vamos a continuar entonces con Sofía Reyes por lo pronto. Adelante, Sofía, ya te comparto la pantalla para que puedas presentar. Voy a mostrar 3 fragmentos de los 3 videos que he hecho en los últimos años. No sé si todos o la gente que nos esté viendo, todos hayan visto mi trabajo, entonces voy a empezar con un fragmento de Nuevas Ansiedades. Entonces, ahí voy. Y ya después hablamos como de las intenciones y por qué quise entrar como al mundo audiovisual.
Nuevas Ansiedades es la primera pieza audiovisual. Quise ser audiovisual porque estaba quizá aburrida del plano bidimensional y la pared. Ya tenía en mente como irme en la instalación, pero pues primero me encontré con el video. Y pues están como dos grandes factores, y es Internet, que es un gran trabajo, ¿no? Que nos tiene un contenido gigante donde de alguna manera todos lo vamos alimentando, uno nunca se siente tan partícipe, pero pues sí, ha hecho un gran trabajo y quería hacer un gran trabajo, entre comillas, estando a la altura de lo que representa Internet pues en el planeta. Entonces, y pues las herramientas como los editores de video que están en todos los computadores y en realidad es poner atención o tomarse un tutorial. Entonces, como unir esas dos cosas, que las tenemos tan a la mano comprando o una herramienta como el computador o pues pagando wifi con Claro o con la empresa que sea. No, son como dos cosas muy pequeñas casi del diario vivir, y pues poder como ir más lejos y pues hacer una pieza audiovisual. También quería, como ya Inti dijo, algunos saben que mi obra es de carácter autobiográfico, siempre estoy hablando como de mi pasado o de cosas que me han tocado como visual o emocionalmente. También quería recrear esas conversaciones y esas sensaciones que había tenido como con un par de gente años atrás, y con Nuevas Ansiedades, pues siento que fue el primer ejercicio para poder construir esas nuevas realidades emocionales. Y pues me valgo del contenido de Internet. Luego de esto, hago otra pieza audiovisual que se llama Bala. Este sí me gustaría que lo viéramos completo. Comienzan otras cosas a aparecer, como la parte, o que para mí las comienzo a ver como más importantes, que es la música. Como que el principio con Nuevas Ansiedades fue decirle a un músico que me ayudara con unos tracks. Yo nunca le dejé ver el video,
ni le dije de qué se trataba, le mandé como un párrafo, pero como que cuando se unieron la imagen y sonido, pues sí hay como un estallido ahí chévere. Con Bala estaba mucho más consciente de eso, de la parte sonora. Entonces creo que cada vez he ido ganando terreno en el campo audio, porque el visual pues, creería que lo tengo de alguna manera solucionado, porque vengo de la generación MTV, porque todo el día estamos consumiendo. Entonces, veamos Bala. Es una pérdida de tiempo. Hay que estar en fuego, hay que flotar. Ella dijo, yo no quiero ser un deseo. Estoy más lejos de lo que quiero estar. Me costó la caminada. Me perdí 6 días. Después 5 años. Quería ser fuerte. Lo único que hacíamos era vivir.
¿De quién más voy a hablar? Bala, entonces ya tengo mucho más claro, como que en Nuevas Ansiedades, bueno, soy muy Derechos de autor. consciente, sí, que tengo como este material que en teoría puedo usar, ¿no? Entonces, pues simplemente yo me doy una carta súper libre y lo uso. En Bala es para mí más claro que lo que uno coge de internet todo el tiempo es un mensaje y un montón de información que no es que yo haga un collage, es como que cómo traduzco esa información que ya está ahí, que es lo que hago como con Bala. Entonces, la mayoría de imágenes vienen de documentales que todos hablan como de la pérdida de carrera, de vida, sí, como un fracaso. Bala es una oda al fracaso. Entonces, sí, con lo que sí se Bala mucho más consciente era Internet. Sí, tenemos unos mensajes, un montón de imágenes, que no es cortar y pegar, sino la traducción. Entonces, digamos, acá el video empieza con una imagen de una, es famosa esta entrevista sobre un esquizofrénico, todas las imágenes están o en un juicio o están derrotados, eh, están juzgando, es un documental sobre pobreza, como siempre sobre lo que no debería ser la vida. Entonces ahí sí fui muy consciente de que era la traducción de un mensaje. Al finalizar Bala, se dieron cuenta, los que ya pudieron ver el video, los créditos. Y pues se agradece, como voy a pararle un segundo, qué pena para los de Facebook. Al final, los créditos, que es como esta colaboración, ay, qué bola, como la colaboración invisible y tan grande que hay. O sea, Internet lo alimentamos todos, no es que existe la empresa Internet y ya sabes, como que estamos todos ahí y uno todo el día se está como alimentando de la conversación, de una canción, de una fiesta, y por eso los agradecimientos quería que fueran como mucho más abiertos, que es también de donde yo estoy partiendo para hacer la pieza audiovisual, ¿no? No es como que estoy haciendo con un director de fotografía ni teniendo, como rompiendo un montón de cosas preestablecidas para hacer una pieza audiovisual y pues tengo el permiso desde el arte. Ahorita vi que alguien preguntó que los textos de dónde salían. Todas las tres películas que estamos viendo, pues yo escribo los guiones y de cierta manera dirijo la música, me siento con alguien que lo puede hacer físicamente, pero pues llego con los referentes, en qué minuto, dónde quiero resaltar cosas, crear atmósferas que se crean en la conjunción de imagen y sonido. Es divino como, pues sí, como con el audio se puede ir uno o muy lejos hacia arriba o irse al hueco. Eso ha sido chévere estos 3 años de experimentar. Después, entonces, de 2 años de trabajar con el contenido de Internet, igual ya venía como 5 años atrás, pero eran imágenes bidimensionales, siempre como cogiendo contenido y apropiando cosas. Y ahora vamos a el último video que fue el año pasado, el último pues realizado, y estoy como realizando otros 2 ejercicios. Se llama Nos vemos en el otro lado.
acá la parte audiovisual, entonces tiene como un salto de lo que, de como estar apropiándome o robando, yo siempre utilizo ese término, de internet directamente, los videos que hace otra gente. Y acá pues sí me propongo como dar ese salto a que yo puedo hacer ese material. Yo también tengo una parte gráfica, además en la que me he movido por mi trabajo, pues con el cómo y hago cosas. Entonces fue chévere también unir esos dos caminos y acá otra vez consciente de las atmósferas. Entonces el video fuera únicamente negro, las listas, esta es una recopilación de listas que vengo haciendo hace muchos años y como la repetición del texto, entonces la gente se va creando una idea pues, de mí o de sí mismo. Y la música también, entonces lo pone, sí, se vuelve como un melodrama, llega como a unos niveles súper intensos. Entonces, esta cosa de las atmósferas que he logrado, o que siento que he logrado con las piezas audiovisuales, me abrió el camino a meterme entonces en la instalación, que es donde ya puedo crear un mundo que todos podemos habitar para que todos sintamos la atmósfera pues más, como más cerca. Y ya, ¿no? O sea, así, este ha sido como mi encuentro con lo audiovisual y como de la parte de donde nació y las cosas que me han ido llevando por como a fortalecer la parte de la música. Ahorita estoy haciendo otro proyecto que se llama Aquarium, pues que espero que lo veamos más adelante y ya. Como que solo quiero seguir pudiendo tener lo que me da internet y para que pues crear tanta imagen nueva, que ya pues, no tenemos ni cosas nuevas, y si lo tengo ahí puedo como reconstruir y traducir de muchas maneras. Gracias, Sofía. Vamos a continuar entonces con Viviana Rojas. Hola. Hola a todos. Bueno, mi nombre es Viviana Rojas. Gracias a Carlos y a Sofía por sus presentaciones. Muy interesante el trabajo. Pues yo preparé, les voy a contar un poco lo que he venido haciendo desde que básicamente salí de la universidad, porque creo que pues, en los procesos de todo siempre hay como unos círculos, unos loops, unos encuentros a los que quiero llegar también, como presentando mi trabajo en tres partes. Entonces les voy a compartir pantalla. Voy a compartirles pedazos de mis trabajos. Algunos los veremos, no sé si completos, pero por lo menos fragmentos. Bueno, yo me he movido mucho por la idea del ensayo audiovisual, una clase que también doy en la Universidad Javeriana. Me interesa mucho pensar el video y pensar lo audiovisual como una forma de escritura también, como un lenguaje tan amplio y tan complejo como podría ser la escritura, y siempre pensando las estructuras de una manera no lineal, que me interesa mucho eso y siempre me ha interesado. Y en ese sentido, el primer trabajo que considero importante dentro de lo que he hecho, intentaba combinar justamente estas ideas de estructuras no lineales con la animación, que es otro medio en el que me he movido mucho, y con la música. Entonces, el primer proyecto que les voy a presentar se llama Postales en Movimiento. Me ha interesado mucho también el registro de lo cotidiano, el registro de lo real, preguntarme por ello también. Y este primer ejercicio fue un registro por un viaje largo que hice por Latinoamérica, y mi interés era pensar la idea de ciudad y pensarla en colectivo con músicos y amigos que estaban en otros lugares. Entonces el proyecto son, hasta ahora, quisiera que siguiera, son 4 postales de diferentes ciudades, Ciudad de México, Lima, La Paz y Buenos Aires. Y bueno, les voy a mostrar un fragmento de Lima. La idea en este proyecto era poder pensar cómo contarle al otro acerca de esas ciudades que ellos no hubieran conocido, y creé un sistema, como una estructura de cartas y de comunicación con músicos que vivían aquí en Colombia, como para que construyéramos la música y lo sonoro juntos.
Entonces, les voy a compartir un pedazo de la postal que se llama Lima, la vemos y ahorita les comento un poco más acerca del proceso y cómo venía funcionando esto. Les quiero mostrar varias cosas, entonces vamos a mostrar fragmenticos y hacer algo que me gustó mucho, que es hablar sobre las imágenes. Entonces, bueno, este ejemplo es lo que sucedió en este proyecto, fue que, bueno, hice el viaje, hice un registro tanto en video como en sonido, y la construcción sonora se hizo con una persona que vivía acá, en este caso Mauricio Gatillo, que es músico, también artista de profesión, y yo le mandaba extractos y empezábamos a crear el sonido juntos, con algunas imágenes que yo le enviaba, como pensando en posibilidades de colaboración y creación también media distancia. Luego la pieza sonora, tomé también fragmentos del registro del viaje en video y las interpretamos con otro grupo de personas en animación. Entonces, esto como para contarles un poco que siempre me ha interesado esto de pensar modelos de producción audiovisual en colectivo, pero que siempre como que se interroguen también por esos procesos, porque me interesan muchísimo de las estructuras no lineales. Yo vengo de artes visuales también, pero con un énfasis desde el principio muy desde lo audiovisual. Estudié mucho las estructuras desde el guión, desde, digamos, lo más convencional, y me di cuenta que no era lo que me interesaba, entonces quise como explorar y aprovechar pues, que también dentro de la carrera había muchas posibilidades de entrar con otras artes, la animación fue siempre muy importante, y cómo descubrir estos otros sistemas también de trabajo. Yo también me he movido mucho por lo documental, entonces siempre he estado ahí como pendulando entre cosas más narrativas e intentar salir de eso siempre con otras formas también de creación. Y juntando a lo que siempre me ha interesado, que es lo documental, el registro con otras formas de representación como la animación y el trabajo sonoro. Entonces, bueno, después de las postales, un par de años después, trabajé en un proyecto donde ya apareció otro interés que sigue hasta el día de hoy, que es la representación de la violencia. Entonces hice un proyecto que se llama Anzoátegui, y Camila lo nombré al principio en la presentación. Anzoátegui es el pueblo donde vivían mi mamá y mi abuelita, y ellas se desplazaron de ese lugar hace muchos años. Es un proyecto amplio que también pues, empieza con un cortometraje animado, documental animado, pero luego también se transforma en una videoinstalación y también en un ensayo audiovisual. Entonces les voy a mostrar fragmentos de los tres procesos. Les voy a mostrar el tráiler que creo que clarifica un poco de dónde viene el proceso. Este es el tráiler del documental animado. Dura más o menos 15 minutos. Yo le dejé a Inti Camila un link donde está el link de mi página. Ahí pueden encontrar ya si quieren el documental completo, pero pues les muestro el tráiler como para dar una referencia acerca del trabajo.
Bueno, entonces ese trabajo, pues básicamente indagaba sobre el por qué mi abuela y mi abuelita se habían ido de Anzoátegui, digamos, muy también en sintonía con la búsqueda autobiográfica. Y en el proceso me encuentro pues con un montón de personajes e historias acerca del conflicto en Colombia, sobre todo de la llamada a la violencia, eh, pues, la guerra entre conservadores y liberales. Y encuentro además personajes que convivieron con ellas en ese momento, todo muy en la búsqueda del documental y todo muy desde sí, como muy documentalista, pues. Pero luego me doy cuenta que realmente la forma en que lo quiero tratar y quiero también pensar esa memoria polifónica de estos personajes es a partir de la animación. Entonces, después de este encuentro documental, empiezo a trabajar con retazos de las historias, buscando también siempre mi voz en medio de las voces de quienes vivieron pues, el conflicto, incluyendo pues mi mamá y mi abuelita. Ellas siempre habían sido muy reticentes en hablar. Entonces me pregunto mucho acerca del relato oral, que es algo que me interesa mucho, la voz y el relato oral, el relato del otro, del que se dispone frente a la cámara a contarle a uno sus experiencias, y también la postura del realizador frente a eso. Me interesa mucho interrogarme acerca del testimonio y de la voz, y lo descubro en este proyecto y en este proceso. En esa medida, y como esto fue un proyecto que trabajé en paralelo con el FDC, con financiación del fondo, y son proyectos y procesos tan estrictos con los que yo siempre me he sentido un poco incómoda. Entonces hice el cortometraje, pero a la par empecé a trabajar otras piezas que derivaban pues de otras preguntas que no podían estar ahí, pues por la forma en que se produce pues desde ese lugar, y pues por el formato corto que también te impide un montón de cosas. Entonces empecé a desarrollar una instalación que se llamó Vámonos que allá vienen. Les muestro un fragmentico de la instalación aquí en la web, mientras que hablo. Entonces, pues sí, como que este formato corto me pasó, y creo que a veces a uno le pasan en esos primeros proyectos donde uno quiere meter todo en muy poco tiempo. Entonces, cuando me di cuenta que esto era imposible y que habían cosas que me interesaban también tocar y mostrar la imagen también del pueblo de otra manera, empecé a trabajar en esta instalación, que era una instalación multipantalla. Habían varios cuadritos digamos, en el recorrido, y la idea era trabajar y explorar únicamente esas historias que me contaban acerca de cuando ellos tenían que desplazarse internamente en el pueblo. Me interesaba mucho esto del desplazamiento, ¿no? Como eh, gente que se va, que llega a otra ciudad, pero como estos desplazamientos empezaban a ocurrir desde las historias mismas en el pueblo. Entonces, por ejemplo, una historia que me interesó muchísimo fue cuando ellos me contaban que llegaban el pueblo era conservador, llegaban los liberales. Para ellos los liberales eran los pájaros los llamaban, y empezaban a buscar sistemas de movimiento dentro del pueblo para esconderse. Entonces, todas las historias relacionadas con eso, y aprovechando también el formato de instalación pues, para crear recorridos, usé también el testimonio, usé también un trabajo sonoro que estaba hecho en cuadrofonía para que hubieran desplazamientos, y como que el cuerpo mismo de quien visitaba la instalación pudiera desplazarse y como encontrar estas imágenes, estos sonidos que aparecían por todo el espacio. Me interesaba mucho esto en la instalación, pues porque el cortometraje yo podía tocar unos temas específicos, podía enfocarme en los relatos. Aquí esta idea del desplazamiento y del movimiento, pues tenía mucho sentido ya en este formato instalativo. Y bueno, este es el registro de esa instalación.
Y en paralelo también como preguntándome, como les contaba ahorita, lo que siempre me ha interesado, que es la voz de quien cuenta la historia, la voz en off y la voz también de los testimoniantes. En paralelo también desarrollé un pequeño cortometraje donde me preguntaba cómo construir entonces la voz en off. La voz en off que está en algunos casos tan mal vista. Yo soy una defensora de la voz, eh, pero quería preguntarme, bueno, ¿cómo construyo yo esta voz? ¿Cómo hablo yo con estos relatos, siendo que yo no los viví y siendo, cómo sería mi postura frente a eso? Entonces hice este ensayo audiovisual y aquí sobre todo encuentro este formato que me ha encantado mucho, que es el ensayo, como la manera de exponer argumentos y hablar con las imágenes. No solamente desde la voz se puede hacer, pero a mí me interesa mucho ese formato con la voz, y contar procesos, porque para mí siempre el proceso ha sido muy importante y creo que estos documentales, ensayos que hablan de los procesos, pues son súper poderosos y potentes. Entonces, les voy a mostrar un pedacito de este ensayo audiovisual. Voy a ver si puedo más bien, Inti, compartir esa aplicación porque no sé cómo está sonando y aquí sí me parece importante que el sonido se escuche. Entonces, en este proceso hago una búsqueda, personalmente me pregunto por cuáles son la manera de encontrar esta voz y empiezo a hacer unos experimentos que tienen más que ver como con esta búsqueda. Quiero mostrarles uno que me interesó bastante, que fue como poner en evidencia cómo cambia el relato en el tiempo. Entonces, en Anzoátegui yo hago unas entrevistas a mi madre y luego como que la pongo, la contrasto con esa voz del pasado, como con esa forma de contar de un momento en específico versus, digamos, otro momento 2 años después. Así les puedo ir contando un poco qué trataba el ejercicio. Entonces, la idea era cómo contrastar precisamente en esa interrogación por la voz, interrogar acerca de cómo precisamente con el tiempo se empezaban a ver, sí, como ciertas diferencias en la forma de entonación, no tanto ya simplemente en el discurso, digamos, que era cuando me acerqué a este proceso y cuando uno se acerca a, sí, a trabajar de manera documental, como que hay un gran interés por, precisamente por lo que dice, pero me empezó a interesar también en cómo lo decían y cómo se podía decir, cómo cambiaba esto, el relato frente a cuando hacen una pregunta o cuando hace una lectura y relee. Y digamos que esto ha sido una búsqueda importante para mí en los últimos años, precisamente cómo se enuncia y cómo se usa el lenguaje y cómo se cuestiona esto también. Y pues estos tres piezas, tanto el ensayo como el cortometraje y la instalación, pues fueron parte del proyecto Anzoátegui. Entonces ahora quiero contarles un poco en lo que ando ahora, que deriva mucho también de pensar proyectos, digamos, a más largo aliento o proyectos que se puedan, sí, que partan, digamos, de exploraciones más personales, pero que también siempre trabajando muy en colectivo. También, al igual que Carlos, he estado muy interesada por el videoclip, también por procesos musicales, y en los recientes años pues he encontrado siempre como en las técnicas análogas un lugar muy interesante para hablar también y hacer conexiones con lo musical. Les voy a mostrar fragmentos también pues, de 2 videoclips recientes, que también nacen como del proceso en colectivo. Este es un video donde también trabajo el archivo, donde intervengo al archivo con la animación, es de una banda que se llama Cachicamo, Niña Muerte. Entonces, como parte también de mis experimentaciones con lo plástico y con la materia de la animación, aparecen como estos formatos donde me interesa pensar la música y el video no solo como
como acompañamiento de la imagen, sino realmente buscando relaciones, pues a veces musicales, a veces pues, sí, pues, del trabajo con músicos y de, sí, de pensar cómo también la imagen y la música comparten esta idea de la fragmentación del tiempo. Entonces en la animación pues uno pues es muy evidente cómo uno está manipulando el tiempo en cada frame, es muy consciente de cuántos fotogramas o fotografías se está tomando por cada segundo y creo que la música también tiene eso y me interesa mucho cómo poder empezar a hacer esas relaciones de una manera más intensa. Entonces aparecen estos proyectos con músicos, con bandas locales que tienen intereses similares a los míos y bueno, nacen de esos procesos. También luego empiezo a trabajar este tipo de animaciones en proyectos, pues animaciones en vivo, como también buscando eso, como poder trabajar con la imagen y lo sonoro en momentos, en la performance, digamos, como también aquel que está trabajando con la imagen es un músico más y empezó a desarrollar esos procesos también pues, interactivos y performáticos últimamente también desde la virtualidad, animando en vivo mientras que los músicos tocan. Esto por un lado, y este fue otro trabajo reciente de una banda colombiana llamada Hermanos Menores. También como el propósito, esta animación la hicimos junto pues a uno de los músicos, Daniel Piedradita, que también es artista visual y también hace música, entonces buscando ritmos y formas de animación también análoga que tuvieran mucha coherencia con la música. Aquí lo curioso fue que se hizo la música y se hizo la animación en paralelo. Nosotros nunca no sabíamos muy bien qué iba a resultar posteriormente con la música, pero pues al final pues, creo que esta construcción en paralelo y que no está una subordinada sobre la otra hizo pues que realmente digamos, las piezas audiovisuales tuvieran un carácter muy especial, muy sincrónico, a pesar de que no se trabajó necesariamente de la sincronía del sonido. Entonces, bueno, este es también de todos estos links para quienes quieran verlo más profundamente están en la página que les compartió Inti. Les dejo un poquito, pues se corta igual, ya lo quito, pero para que veamos un poquito y escuchemos. Bueno, y conectando un poco con los intereses que les contaba al inicio de mi intervención, pues últimamente estoy trabajando en un proyecto también documental, también de ensayo, que se llama Mudanzas, que pues ya hay pues un pequeño adelanto, un pequeño tráiler, y pues vuelve un poco la intención inicial de las postales de pensar en procesos y en trabajos colectivos, pues esta vez como pensando en la estructura narrativa del ensayo, como de nuevo como voces polifónicas. Entonces, la idea de este documental, de este ensayo audiovisual, es pensar el tema de la migración, los viajes y el movimiento, pero la estructura narrativa todo lo está dando un proceso de cartas que estoy haciendo digamos, con lo que serían los personajes con los que voy a conversar, y la conversación está dada sobre todo por la escritura pues, de estas cartas, como también el lugar de lo íntimo y lo privado en estos espacios audiovisuales. Me interesa mucho cómo pensarlo y las cartas son las que están dando precisamente estas reflexiones. La idea es que la película se estructura en ciertos capítulos y en cada capítulo hay una comunicación y una construcción de estas ideas en colectivo. Siempre me ha interesado cómo realmente pensar esos procesos y replantear estas estructuras pues sobre todo desde el formato de la comunicación epistolar. Creo que desde ahí he encontrado un lugar muy especial para poder pues, sí, empezar a hacer estos procesos.
Esto como digamos, un formato de ensayo un poco más monocanal, estructurado para eso y pensado para eso. Y a la vez estoy trabajando y he incitado también pues desde la cuarentena y desde lo que ha pasado últimamente a estudiantes y a procesos dentro de la academia a pensarnos cómo también empezar a trabajar a distancia, que es algo que hemos perdido mucho, pues, digamos, al pasar el aula a lo digital. Y este semestre yo estuve en un proyecto que se llamaba Videocartas, escribiendo unas cartas a distancia con una persona en Viena y incité a mis estudiantes también a pensar estas videocartas pues en procesos dentro de la clase como ejercicios. Y pues descubrí que ha sido un lugar muy importante como para la creación y como para poder comunicarnos y poder, pues, de nuevo, como esa intención mía desde un principio de pensar que la cámara reemplazando el bolígrafo, un poco como la idea de este escritor Alexander Astur, que ha sido muy importante para mí, que hablaba de la cámara estilo, la cámara como estilográfica, cómo vamos a poder escribir y darle forma a nuestro pensamiento a partir de lo audiovisual. Entonces, esto es como algo que también he trabajado mucho dentro de los procesos académicos, que me ha parecido que ha funcionado muy bien en estos momentos de nuestra vida, como realmente buscar cuáles serían esas imágenes para hablar con el otro. Lo hago dentro de mis procesos individuales y me interesa pensarlo también como en procesos colectivos. Entonces, estas videocartas es un proyecto que me interesa también y me ha interesado mucho pensar también dentro de la academia, dentro del ejercicio de la enseñanza, estrategias también de creación propias y en colectivo, ¿no? Como dejarlo de ver como hay alguien que está enseñando y está hablando solo, sino cómo vamos a nutrirnos de todos los procesos juntos, como en formas más de laboratorio. Y creo que en este momento de la virtualidad puede funcionar ese tipo de intercambios. También los he hecho en otros proyectos, con otras universidades. Quería mostrarles uno antes también para contarles un poco sobre esto. Por ejemplo, que tiene también que ver con las cartas, que son cartas de la selva. Proyecto que hicimos con varias universidades del mundo, con la KHM en Alemania, con un instituto en la India, la UNAM en México. Y lo que hicimos aquí fue tomar cartas que habían escrito miembros de las FARC acerca de sus historias pues en la selva. Eso digamos, la primera parte se trabajó por colectivos en cada universidad, se hizo una especie de estructura narrativa y esa estructura narrativa se le mandó a otro grupo de trabajo en otra parte del mundo y se construyeron las animaciones ahí con estos relatos. Entonces es de nuevo como buscando estas formas de producción colectiva a distancia, pues de diferentes partes, en este caso diferentes partes del mundo. Aquí, digamos, las historias no eran cartas, pero sí la forma de creación era muy desde la correspondencia. Entonces, yo les dejé también el link de esto ahí para compartirlo. Ustedes van a ver cómo también cada colectivo empieza a pensar en cómo representa la violencia y cómo representa la guerra, cómo la vuelve local, a lo que parece tan local también se vuelve más universal, pues, porque todo el mundo desde su contexto pues ha vivido no cosas similares, pero sí se pueden tocar ciertos puntos, ¿no? Entonces, la primera animación, por ejemplo, que está hecha en la China, pues es como escuchar estos relatos tan de acá, pero viendo cómo ellos lo interpretan, pues resultó muy interesante. Con este mismo colectivo estuvimos haciendo en este tiempo de cuarentena otro proyecto que se llama Diarios del Confinamiento, que espero que salga pronto, un poco como también en esa dinámica, cada uno contando desde su experiencia algo sobre este tiempo y posteriormente pues alguno en otro lugar del mundo empezó a interpretarlo, animarlo y a usar también la animación como una forma de
interpretación de estos, pues de lo que cada uno contaba en su contexto. Y por último, y ya para dar paso a la segunda parte del seminario, otro proyecto en colectivo que también está en realización en este momento, que también tiene mucho que ver como con la escritura, la representación de la violencia, el trabajo en colectivo, está El Canto de las Moscas, proyecto dirigido por Ana María Vallejo, donde, basado en este libro de María Mercedes Carranza, que son poemas y cada poema habla sobre una masacre en Colombia. Entonces, al igual, se buscó una forma de producción donde cada una, son todas mujeres colombianas que viven en diferentes lugares, interpretara uno de estos poemas, de estos cantos de María Mercedes Carranza. Entonces, el proyecto también ya, digamos, está en un punto avanzado. Después de ya todas, digamos, animamos nuestros cantos, y ahorita viene la otra parte que tiene que ver con la correspondencia, que es la respuesta a esos cantos por otras animadoras. Entonces, también son diálogos, también es pensar procesos colectivos a distancia, con animación, donde la palabra también toma un peso muy importante, y lo sonoro también. Entonces, bueno, hice un recuento como por estos dos proyectos que fueron vitales para mí, y un poco lo que ando trabajando que tiene relación con estas inquietudes, y también un poco con la docencia. Y ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres panelistas por habernos compartido parte de sus procesos. Carlos, de alguna manera, pues nos lleva al proceso mismo, a la experimentación con la imagen en movimiento, con la imagen en vivo, ¿no? Haciendo una transmisión que nos cuestiona a lo que estamos acostumbrados a observar, quizá. Sofía nos hace un recorrido por algunas de sus piezas donde la palabra escrita se articula a la imagen del movimiento, a la imagen de YouTube y al sonido. Y Viviana nos acerca a otras posibilidades que tienen que ver con el ensayo audiovisual, a la experimentación con lo plástico en la animación. Sin embargo, hay algo que nos lleva a preguntarnos también por lo que pasa hoy con respecto tanto a la obsolescencia tecnológica, si se puede mediar o no con la obsolescencia tecnológica, y por otro lado a la sobreproducción de imágenes en movimiento que tenemos y que están presentes hoy en la cotidianidad. Y hay cómo equilibrar y cómo lidiar con eso. Por un lado, con la obsolescencia tecnológica, y por otro lado, con la sobreproducción de imágenes en movimiento. Entonces, no sé quién quiere ir contando, y luego tenemos unas preguntas también para cada uno que ha hecho el público. Quisiera comentar sobre esta cuestión de las dos cosas, ¿no? Sobre la obsolescencia, que es también la cuestión de la obsolescencia programada, ¿no? Que es un asunto que nos compete a todos en esta época, y especialmente en esta que estamos viviendo. Digamos que el propósito también de poco de resistencia que he tenido como con mi trabajo es tratar de no comprar sintetizadores, por ejemplo, o no comprar como cosas que eventualmente yo podría hacer con mis propias manos. Entonces, eso combinado como con el reuso de materiales que no son, pues para nada, digamos, en el caso de mi trabajo, no son despreciables, porque digamos que aunque ya cumplieron su propósito en la casa de algún amigo o de algún familiar, pues a mí me sirve, me funciona, y pues todo lo que ven detrás son elementos, pues menos el computador, son elementos fabricados. Entonces, eso por el lado de la obsolescencia, ¿no? Pero por otro lado, lo de las imágenes, yo digamos que a diferencia de Sofía, estoy un poquito como
como en desacuerdo de eso. No, entiendo que hay demasiadas y entiendo que ya están hechas la mayoría de las imágenes. Pero pues pensando también como en Avi Barbour, por ejemplo, esta cuestión de montar, digamos, la historia del arte, las imágenes una encima de otra, es lo que hace también interesante pues el mismo arte. Entonces, no es que vayamos a hacer imágenes como exclusivas, nuevas, originales, sino más bien es una cuestión de repensar las imágenes que ya existen. También, pues obviamente, por ejemplo, Viviana o Sofía un poco trabajan así, pero tratar de producir en mi caso, tratar de producir una imagen que por lo menos para mí parezca nueva. Sí, pues a mí me gusta mucho trabajar con archivo, pero también un poco en consonancia con lo que dice Carlos, como siempre preguntarme por el archivo a partir de lo presente, ¿no? Como que el archivo es una cosa que le habla a uno de una época, pero que al traerla a esta, como que lo hace repensar sobre el momento mismo, ¿no? Como esta idea linda de Eddie Huberman de pensarlo anacrónico como este diálogo de tiempos, que creo que es la forma en que quizás también veo en el trabajo de Sofía que lo hace, ¿no? Como traer estas imágenes ya construidas y empezar a darle otro significado. Carlos Bonil cita a Warburg, ¿no? Como en esta idea del montaje, que es lo que hacemos todos, montar imágenes y darles nuevos sentidos a partir de lo que queremos, pues, intenciones de cada uno. Eso pues como en respuesta a lo que dice Carlos sobre la producción de imágenes. Y acerca de la obsolescencia y la tecnología, pues digamos, en mi trabajo, a mí me interesa también mucho trabajar sobre lo análogo. Carlos lo hace desde las interfaces y sus procesos con diferentes aparatos. A mí me interesa y creo que lo ha hecho de la animación, como insistentemente trabajando animación tradicional, que es más demorada, que es más complicada, utilizando, digamos, la tecnología lo justamente necesario, aprovechándome de ella, porque claro, yo no trabajo meramente análogo, yo igual utilizo una cámara digital, pero me interesa lo matérico y lo plástico de la producción de imágenes animadas, entonces desde ahí es que, digamos, hay una suerte de resistencia, si se quiere, como a que todo luzca igual, porque creo que eso es lo que podría ocurrir como con la tecnología, sobre todo hablando de la animación, como si uno solo se mete en el software y el software es lo único que le da a uno para crear, pues puede ser problemático. Pero si uno lo usa, si está ahí y se usa justamente lo necesario, pues creo que uno puede combatir un poco esta idea del obsoleto. Me gustó mucho una idea que dijo Sofía en su intervención al principio, es que es como, pues ahí está Internet y ahí está el software que puede ser el que sea, desde el gratuito y el abierto, y qué puedo hacer yo con eso, ¿no? Es más como la pregunta por ahí. Gracias, Viviana. Sofía, si quieres también. Pues creo que con el tema de la obsolescencia no tengo nada que compartir ni decir, ni me lo he planteado, pues. Y es que desde donde estoy trabajando como tecnología, pues es Internet y un computador. Entonces no es como que sea una gran tecnología. O sea, sí es, pero son como, pues como lo dijo ahorita Viviana, o sea, es como tengo dos herramientas, es lo mismo que tener papel y carboncillo. No, y lo que me he planteado es este tema de las atmósferas, que es lo que, no sé, cada uno lo crea desde donde quiere, pero en video quiero llegar más lejos y pues creo que he hecho ahí como un camino de atmósferas entre mis cartas o deseos o listas o guiones y la música y la contemplación de una imagen ya realizada. Yo trabajo como desde ahí, pues. Entonces ese tema de la tecnología y la obsolescencia, pues, no, de momento no me lo planteo ni me toca. Muchas gracias.
Hay una pregunta específica para Carlos. Una persona que asistió dice, vi en el parqueadero la obra de Suelo Turboso y quiero saber sobre las imágenes del video que acompañaban la muestra. Entonces, si puedes contar un poquito de qué se trataba para ubicar a las personas que quizá no la vieron y poderle dar respuesta a este espectador, a este participante. Bueno, pues lo que había en el parqueadero durante la exposición era una especie de accidente, por llamarlo así, de un mono espacial. Todo fabricado, digamos, desde ceros, digamos, más bien como con materiales reciclados. Mucho plástico y muchos elementos, chatarra, mezclado con algo de como este tipo de instrumentos. Y el video que lo acompañaba era un video del cual hablo también, pues digamos, hablé hoy en la presentación. Un video que, digamos, aglutinaba un montón de elementos. Por un lado estaba la construcción de los objetos, digamos, un poco pensando en Joseph Kosuth, como en el asunto de la tautología, la obra que habla de sí misma. Un poco la silla física, la silla como significado y la silla como imagen. Entonces, quería hacer un poco como ese mismo asunto con lo del mono. Y por otro lado tenía un video que era, pues, digamos, el video que tenía al fondo. Era un video, digamos, más como alusivo al viaje, ¿no? Al viaje espacial como un ideal, digamos, humano, eh, produciendo como un montón de imágenes y también haciendo uso de un archivo de imágenes relacionadas con el hecho de viajar al espacio. Entonces, no solamente habían, digamos, trajes espaciales, monos, naves espaciales, sino también había un pensamiento, digamos, más amplio que refería, por ejemplo, a cosas como el plástico, como los materiales, como las herramientas, y también un poco al asunto del orgánico, ¿no? La cuestión del orgánico versus ese lugar que es un no lugar finalmente, que es el espacio exterior en donde, digamos, somos muy susceptibles a un montón de cosas, ¿no? No solamente pues, digamos, no podemos respirar en ese lugar, sino también tenemos problemas como con la radiación, tenemos problemas con etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, digamos que esa era más o menos la idea del video, como no complementar, sino ayudar en la narración, digamos, en la narrativa del personaje, que era, pues, era un mono pues totalmente figurado, ¿no? Una idea de un mono espacial, poco torturado, digamos, para poder, digamos, llevar a cabo este viaje o sí, estos planes. No sé si está claro. Gracias, Carlos. Hay una pregunta para Sofía que la hace David Pizarán y dice, buenas tardes, mi pregunta para Sofía es cómo lidia con los derechos de autor de las imágenes en movimiento que usa. Yo creo que es una pregunta muy frecuente, que de alguna manera ya se ha tocado, ¿no? Hablando de la apropiación que puede hacer el arte, pero pues si puedes ampliarlo un poco más. Gracias. Sí, pues es una de las preguntas más recurrentes. Bueno, primero eso que ya había dicho, lidio desde la apropiación del arte. Segundo, alguna vez tuve una conversación con
Luis Ospina, cuando vio por primera vez Nuevas Ansiedades y me hablaba sobre alguna regla o algo de, pues que yo primero, ahí no hay nada comercial, o sea, no me estoy robando nada de Scarface o cogiendo o apropiando. Segundo, todo es como si yo subiera que grabé cuando mi mamá estaba aspirando o cuando boté algo por la ventana. Entonces son como más ese recurso que yo creo que todo el mundo quiere, como su Instagram, que hay como una libertad de subirlo y de tenerlo abierto. Entonces yo ahí me doy un permiso, pues como de mí para mí. Y pues hablar de los derechos también desde YouTube, ya cuando tú subes algo a YouTube, ya YouTube tiene los derechos sobre tu video. Entonces, si allá todo el mundo se está como pisando, pues nada, simplemente lo hago y pues no voy a dejar que la pieza se vaya a ningún lado, ni jurídico, ni nada, sino creo que salvaguardarme, si, no sé si estoy utilizando la palabra correcta, eh, y me interesa más ese contenido más natural, no tan el artificial de la película, con luces, sino pues como el del documental, documentales clase B, o simplemente gente hablando con la cámara abierta, o la gente que grabó la explosión, o el footage de los huracanes en Estados Unidos, todo de noticieros, periodístico, o simplemente gente grabando su día a día, de los desastres naturales que pasen al lado, o de tragedias familiares, o si están grabando otra escena. Desde ahí lo lidio. Gracias, Sofía. Hay una pregunta para Viviana que tiene que ver con los procesos colaborativos que Viviana mencionaba. ¿Cómo poder empezar a crear esos procesos colaborativos o en red en este momento? ¿Cómo empezar a crearlos? Sí, esa es la pregunta. Sí, pues realmente pues puedo contar de cómo he empezado yo y creo que siempre hay un impulso de un alguien que es el que, digamos, está detrás de los proyectos. Por ejemplo, en el caso de Cartas de la Selva, Isabel Erguera, que es una animadora española, siempre como también ha buscado mucho eso y ella es la que como que genera las ideas y empieza a buscar como toda esta, yo creo que es muy la creación de redes, ¿no? Porque hemos trabajado mucho con ella desde hace muchos años, entonces ya como que uno sabe que hay varias personas en distintos lugares del mundo que están interesadas por lo mismo y se empieza, digamos, a crear esta red, la red verdadera, ¿no? Como hablamos de Internet como esa red, pero es tan abstracta. Eh, Eso es como si reconocemos que hay personas en el mundo que están interesadas en los temas que nosotros también, que hay intereses sobre lo plástico similares y pues es como cada vez más fácil realmente poder empezar estos proyectos. Creo que fue de haber trabajado con Isabel, conozco a alguien como Ana Vallejo que me invita a trabajar en Canto de las Moscas y en proyectos en que nos hemos inventado acá o que yo misma he pensado, pues también es más fácil realmente pues conectarse y saber qué tipos o quiénes podrían estar interesados. Y la pregunta del cómo es realmente es una cosa de ganas de hacerlo y empezarlo, ¿no? Por ejemplo, hago el ejemplo de esta nueva película que les conté que estoy haciendo, que es Mudanzas, pues hacer la primera carta me costó un montón porque siempre son las dudas sobre el proceso, ¿no? Como invitar a otros, abrir el espacio de creación, no a una cosa encerrada de uno solo que está en su casa, sino abrirla. No es tan fácil el primer paso, pero luego pues que lo desarrolles, que haces digamos, esa primera acción, ya es más fácil empezar pues a hacer esos procesos colectivos. Y yo creo que también es mucho de soltar, que eso me ha parecido interesante, como de soltar procesos, de saber que las cosas a veces se pueden, porque son relaciones que uno crea también con el otro, entonces soltar que las cosas pueden a veces salir mal o salir muy bien y estar como a la espera y a lo inesperado. Gracias, Viviana. Hay una pregunta para Sofía que hace Félix. Dice, veo el tema de las relaciones rotas como recurrente en su trabajo. ¿Por alguna razón en especial? Si entiendo la pregunta, está hablando de mis relaciones amorosas y personales. Pues no sé, como todos, simplemente que si tuve un evento
tuve un novio por 10 años y murió. Entonces desde ahí se ha construido como gran parte de mi melancolía. Tengo una mamá poeta que escribe poesía. Entonces mi mente tengo una carga sobre como la emocionalidad y de la verbalización de los sentimientos. Entonces creo que, si no es que me aproveche ni amarillismo, pero pues sí, ya vengo con una carga de una relación. Y sí, eso. Gracias, Sofía. Dale. Hay una pregunta que es para los tres, entonces nos queda creo que el tiempo justo para que cada uno pueda responder esa pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, es el momento de hacerla. Esta pregunta la hace Camilo Rojas. En el proceso creativo y de investigación, cuando se tiene una referencia de otros artistas o proyectos en cuanto a lo estético y visual, ¿cómo acercarse a esos referentes sin que sea fusilar las propuestas técnicas o estilos de quienes ya han avanzado? ¿Cómo lo han manejado en sus proyectos? Pues hay que partir de la idea que no es que me gustó la obra de alguien y yo quiero hacer algo parecido, sino que la obra nace desde otro lugar, nace en mi caso como desde Supertripa. Entonces sí, yo no puedo ver un libro y decir, uy, qué lindo, lo quiero hacer parecido, entonces de ahí ya hay un distanciamiento. Obviamente hay gente que ha trabajado con temas similares, muy parecidos, y yo trato un ejercicio como de no viciarme. Entonces no soy como la más escudriñadora de ver arte, ni de, a veces me aburro como viendo cine, tiene que estar una persona como al lado mío diciéndome, mira que esta película es buena. Y sí, en un punto de la vida también estaba como alejada como de la cotidianidad que todos tenían. Yo en un momento estaba como resguardada, pero sí trato de no viciarme y simplemente hacerlo desde el lugar más natural. Desde mi campo es como que es autobiográfico, entonces tengo un montón y los recursos que están ahí. Si lidiara con, pucha, es parecida a la mía, pero ahí pues ya, o sea, desde, no sé, es como compararse con un videoclip, con algo experimental, o sea, son unos terrenos todos invisibles que no puede partir uno para hacer obra ni nada, como desde el miedo si alguien ya lo hizo, ¿quién me va a hacer? ¿No? Pues hágalo, hágalo de la mejor manera. Pues yo creo que el trabajo habla por sí mismo cuando es así como súper sincero. Pues bueno, por mi parte, sí veo sobre todo muchos referentes del cine y del documental autobiográfico y ensayo. Y la manera en que los uso me interesa no tanto es por los temas o que tanto se parecen a mí o que tanto quiero yo hacer algo como lo que hizo, no sé, Alain Berline, por ejemplo, que es un ensayista que me gusta mucho y me interesa su obra, sino eh, de pronto también por el lado académico me interesa mirar es cómo lo hacen y entender sus procesos, no para copiarme de sus procesos, sino para aprender de ellos, ¿no? Entonces, sí, como cómo este personaje estructura su discurso, qué tipo de imágenes usa, aprendo yo de eso, pero no para copiar exactamente la forma en que él lo hace, sino como inspiración dentro de las posibles paletas y metodologías de trabajo que uno puede tener, porque creo que eso es rico, como que en cada proyecto y en cada proceso hay una metodología distinta de creación, algunas nacen muy desde la tripa, como dice Sofía, otras en mi caso han nacido mucho como de estructurar muy a largo plazo, como muy cuidadosamente ideas, sobre todo en estos procesos más amplios y de largo aliento, y me puso los referentes como para pensar a ellos qué les funcionó, de lo que me gusta que les funciona, y también un poco apropiarme en algunos casos de o todo, o la forma o alguna cosa específica que me interese de ellos. Eso es la forma en que lo he trabajado y que no creo que sea réplica ni que sea reiterar sobre temas o hacer lo mismo que el otro, que lo que el otro hace, sino tomar cositas que no le sirven. Bueno, en mi caso, pues de entrada soy como muy mal fan. No soy buen coleccionista, no soy buen como fan, sí. Entonces, digamos que ya de entrada eso como que
aligera las cosas en cuanto a la creación, como esa cuestión de parecerse demasiado al referente. Pero pues sí, me gustan cosas, claro, y obviamente encuentro un libro que me gustó, una película que me gustó, un músico que me gustó, ¿sí? Y pues cada cosa tiene, pues digamos que su género y su estética. Entonces, realmente pues a lo que he llegado también, o sea, un poco también como Sofía o como Viviana, es como a mezclar, ¿no? A mezclar pues, todos mis gustos y arrojarlos pues, en esto, que es lo que yo hago, ¿sí? Un poco también pensando en lo que dijo Sofía, obviamente esto que estoy haciendo, por ejemplo, es algo que viene desde acá, o sea, sale de acá, ¿sí? Y así haya existido, no sé, la música industrial, la música electrónica, etcétera, etcétera. Esta es una manera específica en, en la que yo estoy haciendo eh, música, entonces, y artes plásticas. Entonces, un poco también pensando en la cuestión de las imágenes que se repiten. Eh, no es tanto como copiar, sino también filtrar, ¿no? Ser un filtro, ser como un cernidor, ¿no? En donde se quedan algunas cosas y otras cosas simplemente pasan. Un poco como también cuidándose de toda esta cuestión de pues, parecerse mucho a otra persona, pero también como estando un poquito relajado con eso, ¿no? Porque pues puede pasar, ¿no? Además las ideas están en el aire, bueno, hay casos de casos, ¿no? Hace pocos días le pasó a Beatriz Eugenia, que estuvo ayer precisamente hablando, que una persona adquirió de un ritual que ella hizo en una exposición, cogió una raíz de esas y luego hizo otra exposición con ella, ¿sí? O sea, la presentó como su obra y no estaba lo suficientemente modificada como para decir eso es otra cosa. Entonces, sí, pues hay que tener cuidado, pero también, sí, relajarse un poco y pensar más bien cuál es el camino del proceso de uno.